Es que solo piénsenlo, históricamente el cristianismo en todas las generaciones ha perseguido a judíos. La Inquisición, las cruzadas, incluso los protestantes, porque uno dirá, no, eso fue la Iglesia Católica, pero los protestantes, Martín Lutero, ¿alguna vez ustedes han leído Martín Lutero? Es el padre, digamos, de la corriente protestante, las cosas que él escribe contra los judíos, los invito a leer, busquen en Google. Los judíos y sus mentiras es uno de los libros que escribió Martín Lutero, y lean las cosas que él escribe contra nosotros. Entonces ahora uno se preguntará, entonces ¿por qué los judíos son así de reacios contra el cristianismo? Shalom, bienvenidos a una nueva clase de filosofía judía. Aquí les quiero hablar de un tema que me suelen preguntar mucho o comentar mucho en mis videos, porque como ustedes saben, en mi página yo muchas veces trato de explicarle a las personas de por qué la idolatría es un error, y a los ojos del judaísmo, limitar a Dios en un ser humano, en la perspectiva judía, eso es una definición de idolatría, porque es limitar el infinito, es limitar a Dios, ¿sí? Ahora, muchas personas, obviamente, yo entiendo, se ofenden por esto, porque la teología de Occidente tiene por definición que su deidad es un Dios o el Dios encarnado. Y por eso es que esto le molesta a muchas personas, escuchar que en la perspectiva judía, lo que vendría siendo la deidad de Occidente, para el judaísmo, eso sería idolatría. Entonces, acá es un punto en el que yo quiero tocar, que yo no quiero que las personas se confundan, pero en el judaísmo nosotros no tenemos nunca la intención de criticar a la persona. Por eso es que, si ustedes se fijan, en mi página nosotros no vamos a hablar de los cristianos, ¿sí? Nosotros no vamos a decir que los cristianos son tal y tal cosa, porque hay muchísimos cristianos. Hay cristianos buenos, hay cristianos malos, hay cristianos X, Y, hay de hecho 30.000 denominaciones del cristianismo hasta el día de hoy, y por eso no tendría mucho sentido poner a todos debajo de la misma sombrilla, como si se tratara de un monolito, ¿me entienden? Por lo tanto, acá la crítica que hacemos es contra la teología en sí, y nosotros sabemos que hay distintas también teologías, distintas ramificaciones del cristianismo. Lo que más común se conoce es el cristianismo en Occidente, pues los que ven nuestros videos son el cristianismo católico, el cristianismo protestante, sus vertientes, el cristianismo mesiánico, que es una mutación del cristianismo protestante, etcétera, ¿sí? Pero lo que nosotros debatimos aquí es el cristianismo como ideología, lo cual no tiene nada de malo, porque piénsenlo, ¿acaso tiene algo de malo debatir al comunismo como ideología o al feminismo como ideología? No tiene nada de malo. Uno debe ser capaz de poder analizar una idea sin tener que agredir a la persona que dice esa idea. Por ejemplo, en el judaísmo no tiene mucho sentido en absoluto, no tiene lógica ponerse a agredir a la mujer porque ella sea feminista. Lo que uno debate es la idea feminista, ¿sí? Y uno lo analiza, si es relevante o no es relevante, o lo que propone, lo que se puede rescatar, porque de toda idea se puede rescatar algo, ¿verdad? Eso es conceptos de la Kabbalah, ¿sí? Como Olam Hatzilut y Kibush Virat Kelim. El punto es que de toda idea se puede rescatar algo. Entonces viene una persona que él se define como comunista. Entonces él dice, no, el comunismo tal y tal cosa. ¿Acaso yo no puedo debatir al comunismo? Sí puedo, pero hay una diferencia muy grande entre debatir al comunismo y, digamos, demonizar o debatir o agredir a la persona en sí. Decir, no, es que los comunistas tal cosa. No, es que tú eres el error, porque la persona es el error. Eso no tiene sentido. Lo que se debate es la idea, porque esa persona puede cambiar de opinión. O sea, nosotros no somos nuestras ideas, ¿sí? Nuestras ideas es algo que compone nuestra, digamos, realidad, pero si nos desconectamos de una idea, esa idea ya no es parte de nosotros, sino que la idea sigue ahí, pero yo no soy la idea. La idea es algo que sigue flotando. Por eso es que cuando uno en el judaísmo debate, que a propósito, no sé si ustedes saben, el judaísmo es una cultura muy antigua de debate. Si ustedes alguna vez han ojeado el Talmud es un texto de debates. No es un texto como leerse, yo qué sé, la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. No es simplemente conocimiento y pensamiento, sino que son debates, son diálogos. Pero ningún debate es entre las personas de, como él piensa tal cosa, voy a debatirlo a él y voy a atacarlo a él como persona. Eso no existe. Lo que existe es, hay alguien que tiene una idea determinada, yo tengo una idea distinta, vamos a dialogar la idea a ver quién tiene la verdad aquí, ¿sí? No es ni por orgullo, no es ni por estar soy anti esa persona, soy anti esa idea. No, simplemente
vamos a analizar qué idea es la que prevalece, porque la que prevalece es la verdad, y lo que no prevalece se queda atrás como mentiras. Y ese conjunto de verdades es lo que compone lo que uno debe aspirar a llegar, ¿sí? Por eso, si ustedes se fijan en el judaísmo, desde antaño hasta el día de hoy, debatimos la idea. Por eso es que ustedes van a ver que en nuestra página nosotros nunca vamos a decir, es que los cristianos tal y tal cosa, ¿sí? Eso no existe. Lo que vamos a analizar es el cristianismo. Y quiero comentarles, hace un par de días hice un video, voy a ponerles a algún lado el link, estábamos haciendo un video en vivo para preguntas y respuestas de nuestros seguidores, y llegó alguien de Perú y él nos hizo una pregunta. Es católico, y nosotros le explicamos la versión del judaísmo y él admitió los argumentos que nosotros desde el judaísmo le decíamos, sobre la perspectiva de las traducciones de la Biblia, o sobre el tema de la originalidad o de la interpretación, etc. Entonces, la persona, como gracias a Dios, el quien nos hizo esta pregunta, era un peruano de mente abierta, ¿sí? Aunque la ideología que él siga sea el catolicismo, aún así él estaba abierto a recibir otro tipo de conocimientos y la perspectiva de los judíos. Y esa es la idea, ¿sí? Lo que hacemos en nuestra página no es, no, como tú eres católico, ustedes tal y tal cosa, los católicos perseguían judíos en la Edad Media, entonces por eso tú eres tal y tal cosa. No, él no, simplemente esta persona que nos preguntaba de Perú, él fue educado en cierta educación porque el contexto social en el que él vive, él nació bajo el parámetro del catolicismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica conquistó las Américas hace 500 años y así la Iglesia de la Corona Española impuso el cristianismo, y sus descendientes después de 500 años es la sociedad peruana de hoy en día o latinoamericana, ¿sí? Y por eso es que él, el que nos preguntaba, es católico por una cuestión del contexto histórico, ¿sí? Pero eso no significa que él sea lo que el contexto histórico le impuso, porque él bien podría salir de la idolatría mañana, bien podría cambiar su forma de pensar al otro día, y por eso es que este peruano el día de mañana va a ser, no sé, un noágida, lo que sea, monoteísta, y la idea católica se quedó atrás, ¿sí? Ese es como el punto. Por eso no, si ustedes ven, y les recomiendo ver ese video porque los comentarios a mí me alegraron mucho, que las personas que vieron ese video son conscientes que no es el lenguaje que usamos en filosofía judía. En verdad, yo trato mucho de tener mucha paciencia con las personas, de tratar de usar un lenguaje dulce. A propósito, ese es un consejo que le doy a todos los noágidas. Cuando ustedes se encuentren en situaciones de tener que hablar sobre Tanaj, tener que hablar sobre monoteísmo, etc., traten de usar un lenguaje dulce, traten de tener mucha paciencia, no se desesperen, no traten de imponer sus ideas, sino que traten de entender a la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona simplemente está en la idolatría, no porque él está convencido, etcétera, y porque él detesta yo qué sé, el monoteísmo. No, simplemente la mayoría de las personas nacieron en un contexto histórico donde no conocen otra educación. Lo único que se les ha enseñado es, bien sea cristianismo, bien sea hinduismo, bien sea lo que sea. Y por eso, una persona que nació en el cristianismo, nosotros no somos quien para juzgarlo, ¿sí? No tiene sentido juzgar a la persona. Lo que podemos hacer es explicarle por qué teológicamente la educación religiosa que le dieron tiene deslices y tiene agujeros que deben ser resueltos, ¿sí? Por eso el trabajo es de la persona. Uno le explica a la persona, uno le da argumentos a la persona, pero no con el fin de desbaratar al individuo como tal, sino para poderle explicar por qué la idea del individuo tiene errores, la religión que sigue el individuo tiene errores. No es el individuo en sí. Es verdad que el individuo elige entre el bien y el mal. Él elige si hacer una acción positiva o una acción negativa. Eso es verdad, porque el libre albedrío lo tiene la persona. Pero nosotros no somos quienes para ponernos a juzgar a alguien que viene de un trasfondo cristiano, que en mi página yo veo esto todos los días. A mí me comentan docenas de mensajes al día. La mayoría de mensajes que me envían son personas que me dicen gracias, que me agradecen, que me dan mucho amor. Realmente yo le quiero dar muchas gracias a todos los que siguen esta página Filosofía Judía por todo en verdad el calor y amor que me dan en esta página, porque yo sé que gracias a esta página ustedes han logrado llegar al monoteísmo, abrir los ojos, ser noágidas, que eso es como el ideal de todo ser humano.
Por otro lado, yo también recibo mensajes de mucha rabia o frustración. Yo no diría que es odio, pero yo entiendo que es frustración. Personas que me escriben, no, es que los judíos tienen una venda en los ojos, no, es que los judíos siempre han sido rebeldes contra Dios y por eso ustedes no entienden que Jesús es Dios, no, es que los judíos, un montón de cosas, ¿sí? Y así es como ocurre todo lo que lo que les acabo de explicar, de no atacar al individuo. A mí me pasa muchísimo, que me atacan como individuo o atacan a mi pueblo, a los judíos, sí, verbalmente, pero las personas que escriben esto, yo no los juzgo, en verdad no los juzgo. Por eso si ustedes no ágida si tú eres un no ágida, una no ágida, y ustedes ven estos comentarios, no se desesperen, traten de explicar, traten de tener paciencia, pero no juzguen, porque es verdad que puede que la persona escriba, no, es que ustedes mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús, ¿sí? O sea, yo fui culpable de un evento que ocurrió hace 2000 años, ¿sí? No tiene sentido. Por eso yo no los juzgo, porque no tiene sentido, ¿sí me entienden? Yo entiendo que es adoctrinamiento de muchas personas, simplemente las personas no se han sentado a pensar, a analizar el tema. El hecho de que el Sanedrín, por ejemplo, según la ley judía, el Sanedrín no se podía reunir en la Pascua ni en la víspera de Pascua. Está escrito explícitamente en la Mishnah de Sanedrín. O, por ejemplo, todos estos detalles, ¿sí? Por eso es que el escenario de que el Sanedrín, ¿sí entienden? Son detalles que, si la persona lo analizara, entendería que la iglesia le mintió. Pero como la persona todavía no, el idólatra, ¿sí? No se ha sentado a analizarlo, por eso es que él sigue en la idolatría. Y por eso es que la perspectiva que yo recibí de mis rabinos y la perspectiva que seguimos en filosofía judía es no juzgar así como así. No tiene sentido odiar a los cristianos, odiar a los árabes, porque por ejemplo en el conflicto árabe-israelí, es verdad que el mundo islámico tiene mucha, digamos, contraposición en contra de Israel, se oponen muchos, de hecho hay muchos musulmanes sionistas, pero bueno, hay ciertas facciones del Islam radical, el yihad, etcétera, que se oponen a, digamos, lo que es que el pueblo judío tengamos una independencia nacional, ¿sí? Es verdad, eso yo repudio la idea, pero hay una diferencia muy grande entre repudiar una idea y repudiar a una persona, ¿sí? Ahora, otra cosa es que un terrorista, obviamente, eso ya es otro cuento, eso sí ya es, si una persona trata de agredirnos, obviamente no nos vamos a dejar y debemos defendernos, incluso utilizando la fuerza, por eso tenemos un ejército, etcétera. Eso ya lo entendimos, ¿sí? Eso está bien. Pero acá el tema en cuestión es que si una persona tiene una idea distinta a la de ustedes, está bien, tengan paciencia, hablen, escuchen, no por eso demonicen a la persona, ¿sí? No por eso caigan en el error. Por ejemplo, hace unos par de minutos antes de que empezara a escribir este video, alguien me comentó sobre Hechos Apóstoles capítulo 2, que ahí supuestamente se habla de que Pedro, uno de los personajes ahí de ese libro, está hablando de que él tuvo el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua, ¿sí? En la fiesta de Pentecostés, Shavuot, y que empezó a decir cosas supuestamente desde el Espíritu Santo. Y que lee, si uno lee ahí en el versículo creo que 36, ¿sí? 22 también, ahí dice Pedro que ustedes casa de Israel, él habla de la casa de Israel y empieza a decir que la casa de Israel mataron a Jesús, ¿sí? Entonces ahí lo que hace el Nuevo Testamento es demonizar a los judíos, ¿sí? A la casa de Israel. La casa de Israel mató a Jesús. ¿Cuál es el problema? Que si uno lo analiza, la casa de Israel son 12 tribus, ¿sí? Esa es la casa de Israel. Y como tiene sentido que si había 10 tribus perdidas en ese momento, ¿sí? En el juicio que le hizo Poncio Pilatos a Jesús, ¿cómo tiene sentido que 10 de las tribus perdidas son culpables si ellos no estaban ahí porque estaban perdidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Pedro puede culpar a la casa de Israel si 10 de las 12 tribus no estaban presentes? Entonces, si uno analiza, no tiene ningún sentido. Es como si yo digo, no, es que todos los colombianos son unos narcotraficantes, todos los mexicanos son narcotraficantes, todos los, yo qué sé, ¿se entienden? Todos los árabes son terroristas, todos, son generalizaciones, no tiene sentido. Eso es exactamente lo que ocurre en Hechos Apóstoles capítulo 2, que culpan a la casa de Israel por algo que no había ninguna posibilidad física o cronológica o histórica o ni conceptual de que hayan hecho eso. No es posible. Entonces, perdón, es la idea, que entiendan que muchas personas simplemente están o han sido muy influenciados por el adoctrinamiento. Y bueno, para concluir este video, quiero que ustedes tengan en cuenta el hecho de que no tiene ningún sentido debatir a la persona, al individuo, no tiene sentido, sino
analicen la idea y dialoguen la idea, ¿sí? Esa es la idea y esa es una de las razones porque el pueblo judío, digamos, hemos mantenido nuestra tradición, digamos, nuestras leyes, nuestro pueblo tan sólido desde la antigüedad, porque somos capaces de preservarnos como personas y de poder mantener las ideas más fuertes, inamovibles, y mientras las ideas débiles van cayendo en el camino y las personas siguen ahí, las personas toman la idea que es de verdad, en vez de totalmente borrar a una persona o cancelar a una persona simplemente por pensar distinto, ¿sí? Y yo quiero que los noajidas tomen esto en cuenta, ¿sí? Ahora sí, el mensaje final es que el pueblo judío, nosotros, nuestro propósito, nuestro rol en el mundo, el rol que nos puso Dios, es ser luz de las naciones, que significa que el objetivo de Israel son las naciones, los no judíos. Por eso no tendría ningún sentido para un judío odiar a un no judío. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si el objetivo nuestro es ser luz para las naciones, no tiene sentido odiar a las naciones. ¿Me entienden? O sea, si uno odia a alguien que es de un pueblo ajeno, ¿no? Entonces uno, ¿cómo puede ser luz? Si tú odias a tu objetivo, no se puede. Por lo tanto, el judío, nosotros debemos tener como base principal el hecho de que comprendamos la importancia de los no judíos, ¿sí? Y paréntesis, lastimosamente, porque el pueblo judío tuvimos que callar, ¿sí? No pudimos abrir la boca mientras nos llevaban como ovejas al matadero, ¿sí? No podíamos hablar por 2000 años, no podíamos decir nuestro mensaje. Hoy en día sí podemos, porque hoy en día tenemos estas plataformas, YouTube, Facebook, etcétera. Hoy en día escuchan al judío, pero por siglos no fue así. El judío tuvo que callar y fue pisoteado, etcétera. Y hoy en día, como sí podemos decir, por fin las personas están como diciendo, wow, en verdad eso es lo que piensan los judíos, no sabíamos. ¿Por qué? Porque tristemente la religión occidental le metió a las personas en la cabeza ideas erróneas sobre los judíos. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces, no es que ustedes creen que los gentiles son perros. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde se lo sacaron, ok? Primero que todo, la palabra gentiles se la inventaron los de la iglesia católica, ¿sí? Los gentiles. Esa palabra ni siquiera es... yo no estoy a favor de usarla. Yo digo que hay... De modo en que hay japoneses y hay no japoneses. Los no japoneses son todos aquellos que no son japoneses. Digamos, hay los judíos y los que no son judíos, ¿sí? Las naciones del mundo, ¿sí? Pero, y eso por un lado. Y decir que los no judíos son perros no tiene sentido. Y les invito a ver un video nuestro. Lo voy a dejar también en algún lado, en un link o algo así, para que vean que no tiene ningún sentido esa acusación, sino que esa acusación nace de un error que se inventaron en el Evangelio de Mateo, que Jesús, digamos, le dice perra a una mujer cananea o sirio-fenicia, ¿sí? Solo por el hecho de que no era judía. Entonces de ahí en el cristianismo creen que los judíos le decimos perros a los no judíos, en fin. O, por ejemplo, me dicen cosas, no, es que el Talmud dice que los judíos tienen que esclavizar a la humanidad, etcétera. Pero simplemente las personas ni siquiera saben lo que dice el Talmud, ni siquiera le han preguntado a un judío, ni siquiera han analizado estos textos. Y por fin estamos en una generación en la que los judíos tenemos voz, por fin nos pueden escuchar, para que entiendan que el objetivo de Israel nunca ha sido despreciar a los demás, al revés. El objetivo de Israel es hacer una conexión, un puente entre las naciones del mundo e Israel, Jerusalén, porque así se van a cumplir las visiones de los profetas de que las naciones van a venir a Jerusalén, que el templo, la casa de Dios, ¿sí? Por eso dice, mi casa va a ser casa de oración para todas las naciones. Ahí está hablando del tercer templo de Jerusalén. Y cómo puede ser una casa de oración para todas las naciones si nosotros despreciamos a todas las naciones. No tiene sentido, ¿sí me entienden? Por eso yo digo y les recomiendo que antes de escuchar a los demás que no son judíos o que son ajenos al judaísmo, a que digan qué dicen los judíos, antes de escucharlos, pregúntenos a los judíos qué es lo que nosotros decimos, porque no tiene sentido ir a preguntarle a alguien que está dentro de un dogma que les diga, no, es que los judíos creen tal y tal cosa. No, pregúntenle a los judíos qué es lo que creemos, pregúntenle eso a nosotros y nosotros les respondemos. En vez de ponerse a escuchar un montón de ideas que no nos representan o que no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿sí? Les puedo dar un montón de ejemplos. De hecho, hace un momento estuve viendo una conferencia de un historiador
que se llama, un académico que se llama Antonio Piñero. El punto es que él está hablando de que los judíos, él dijo, los judíos creen que cuando llegue el Mesías, el fin de los tiempos, y empezó a hablar un montón de cosas que el judaísmo no dice eso, ninguna fuente judía dice eso, y las fuentes que él saca son simplemente porque son versículos de Isaías que en el cristianismo los interpretan así, pero él dice que los judíos del siglo I creían que el fin del mundo iba a ser tal y tal cosa, totalmente sacado de contexto, y se los digo como alguien que, obviamente, pues por cuestiones de la vida, conoce del judaísmo el primer templo y las diferentes sectas, desde la de Qumran hasta saduceos, esenios, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien les va a decir lo que los judíos dicen, primero pregúntenle a los judíos, ¿sí? Y bueno, hasta aquí comprendan que el objetivo del pueblo de Israel es que haya armonía con las naciones, que el pueblo de Israel podamos explicar a las naciones cómo cumplir su rol, cómo tomar su parte en el mundo, para que el mundo sea mejor, ¿sí? Que las personas sean noágidas, que cumplan las leyes de Noé. Ese sí es como la cúspide, digamos, por lo menos en nuestra generación, que debemos tratar de lograr. Y bueno, hasta aquí y un saludo a todos y gracias por el apoyo a todos los que nos han escrito mensajes de ánimo. Compartan, hagan like, comenten, también muy importante, qué opinan de todo esto que hemos mencionado, si les ha ayudado, si los ha edificado, y bueno, les envío un saludo desde Israel.